Una película conmovedora que tiene un gran mensaje sobre el no rendirse y cumplir nuestros sueños. Django Champion es la representación de que sí se pueden lograr grandes cosas con motivación y esfuerzo. Acá te diré mi experiencia y crítica sin spoilers. Django Champion es una película biográfica bastante entretenida, especial y con grandes momentos sobre la vida de Murlikan Petkar, un valiente hombre que hizo todo lo posible para alcanzar sus metas, objetivos y llevar honor a un país entero. Una cinta escrita y dirigida por Kabir Khan, destacando por un trabajo bastante sólido, firme y que cumple con gran parte de las expectativas, agregando sorpresas, momentos emotivos y escenas bien logradas. La manera en cómo se ejecutaron muchos de los enfoques de cámara hablan sobre ese gran potencial que tiene el director. Además, que aprovecha todo el entorno posible de grandes paisajes o lugares atractivos, haciendo de muchas escenas visualmente atractivas. La película obtiene y demuestra toda la esencia de la cultura de su país, el cual aporta una ventana de entrada para espectadores de otros países. Kabir es un director que nos ha dado películas como New York del 2009 y acá lleva su enfoque cinematográfico a otro nivel. Django Champion es una cinta enfocada en el drama deportivo, pero ¿realmente vale la pena? Aunque no lo creas, sí. Esta película te lleva por una montaña rusa de emociones y conexiones con nuestro protagonista por cada una de las adversidades que enfrentó, además de cada etapa presente en su vida durante toda la trayectoria para alcanzar sus metas. Se puede considerar quizá una de esas joyas ocultas dentro del cine, y hago énfasis en los mensajes reflexivos que se transmiten durante toda su trama, ya que son increíbles y que sin duda están bien justificados. Todo ese apartado deportivo también hace de la cinta un trabajo emocionante para los fanáticos del crecimiento personal y la superación emocional, regalando escenas de entretenimiento que te hacen recordar un poco a la película de Rocky Balboa de 1976. La historia de Murli sin duda es conmovedora, transmite ese sentimiento de seguir adelante ante cada barrera presente en el camino, además de tener ese enfoque sobre el apoyo, la amistad, la familia, las buenas acciones, la convicción, las oportunidades, la supervivencia, los milagros y la bendición de Dios. Django Champion te lleva por cada uno de los puntos mencionados y le otorga unas pequeñas subtramas para que puedas conectar totalmente con la historia de Murli. Sin duda alguna lo mejor de la película es el actor Kartik Aaryan, con un desenvolvimiento bastante admirable y un potencial actoral sólido. Su interpretación como Murli es excepcional, con grandes momentos emotivos, expresiones acordes a los sentimientos que tiene el personaje y lo que transmite hacia el público. Un actor que refleja distintas facetas en diversas tramas de la cinta, haciéndolo muy bien y destacando en cada momento. Es importante mencionar el gran cambio físico que realizó este actor previamente a sus primeras escenas, aportando un gran plus en su trabajo y no tengo dudas de que te llevarás una sorpresa. Otro punto a resaltar es esa habilidad del actor en saber cómo ejecutar las emociones ante la cámara, no estando forzadas y que transmiten esa sinceridad fundamental. Aunque nuestro protagonista lo hizo muy bien, el actor Vijay Ras se lleva toda la atención en cada una de sus apariciones. Su rol como Tiger Ali es una de las piezas que sostiene la película y es el punto clave de toda la historia. Es el ejemplo vivo de apoyar incondicionalmente al talento, mejorarlo, motivarlo, ejecutarlo con disciplina y autoridad. El actor destaca por su gran potencial y ejecución de expresiones, diálogos, firmeza y desenvolvimiento único. Y si hablamos de personajes memorables, Tiger Ali es uno de ellos. Posee una cantidad de escenas tan épicas que te hacen reflexionar en el momento por cada una de las palabras que menciona. Su pasión motivadora impulsa al protagonista a no rendirse, incluso cuando no aparece él mismo decae. Tiger Ali es el complemento perfecto ante un sueño inalcanzable, pero que se pudo cumplir. Ser el mentor de Murli fue una tarea difícil, pero valió la pena. El personaje que no dejó cometer los mismos errores que él hizo de sus mejores momentos. Vaya personajazo. También tenemos a Bhuvan Arora, que hace un buen trabajo, teniendo un enfoque sobre el compañerismo y la verdadera amistad. Un actor que hizo el rol bastante interesante en las motivaciones del protagonista y que a pesar de su toque de comedia, merece su aprobación. Si has llegado a esta parte del video, por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Eso me ayuda muchísimo. Django Champion tiene algunos puntos negativos bastante evidentes que dejan mucho de qué hablar, comenzando por ese toque de comedia bastante forzado que hace disminuir la credibilidad de la película. Una comedia que no aporta nada para la trama y que hace desconectar la experiencia de los espectadores. Tenemos escenas bastante buenas sobre la motivación, pero segundos después diálogos de comedia muy innecesarios, reduciendo así el desempeño de algunos personajes. Sin duda alguna, de haber reducido todo este lado cómico, la cinta sería mejor y más épica. Por otro lado, es el agregado de algunas escenas que no te brindan algo más que incomodidad. Supongo que es costumbre en el cine de esa parte del mundo, pero que desde mi perspectiva es bastante debatible,
ya que si quitamos esas escenas de toda la película, la historia tendría mejor valor narrativo. El apartado del soundtrack tiene sus momentos altos y bajos, manteniendo la esencia de la cultura y costumbres rítmicas que dejan una influencia más que notoria. Aún así, hay momentos donde esa banda sonora pierde el rumbo por ser tan llamativa cuando se aprecian escenas llenas de sentimientos. Cabe destacar que en producciones biográficas siempre hay agregados muy exagerados. Esta no es la excepción, pero es más que evidente el añadido de momentos poco convencionales. La película intenta complementar todo su argumento narrativo con la suerte y sus derivados. Sin embargo, todo lo que conlleva la historia sobre Murli y cómo ser el primero en ganar una medalla de oro para India es bastante motivador. Un personaje que te impulsa a seguir con tus sueños y a no rendirte hasta lograrlo. Señores, por encima mi calificación final para esta película es un 7.5. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció esta cinta. Por acá te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.